Bien, jóvenes, continuamos con lo que es la condicional sí, que como bien ya lo vimos en el apartado anterior, pues nos va a permitir de cierta forma realizar funciones lógicas a través de preguntas que nos van a permitir obtener resultados positivos, resultados negativos, resultados de texto, resultados de operaciones aritméticas de acuerdo a las condiciones que nosotros querramos aplicar a la información que estamos trabajando. Todo depende de qué es lo que nosotros querramos hacer. Por ahí vimos cuál es su estructura, vimos que como número uno dentro de la estructura o la sintaxis de esta condicional sí o de esta función sí, nos pide una prueba lógica, y después de ello, obviamente a través de esa prueba lógica nos va a arrojar un resultado deseado, y si no, nos va a resultar lo contrario de lo que nosotros estamos preguntando o de la prueba lógica que estamos realizando. Entonces, si es verdadero, ¿qué quieres que ocurra? Y si es falso, ¿qué quieres que ocurra, ¿no? Entonces, obviamente a través de esta prueba lógica, si tu condición es verdadera, ¿tú qué quieres que te presente? Que un texto, un valor, una operación aritmética, una operación de suma, una operación de resta, un porcentaje, un texto, se los vuelvo a repetir. Y si es falso, ¿qué quieres que ocurra dentro de esa condición lógica que tú estás aplicando? Entonces recuerden que siempre va a depender de lo que ustedes quieren que ocurra en la condición que están indicando. Ya vimos que a través de esta condicional sí o de esta función sí, podemos aplicar. En este caso yo manejé un valor de texto, pero ahorita vamos a ver qué pasaría si yo quisiera aplicar una operación a través de esta prueba lógica, y me refiero a una operación aritmética de suma, de resta, de multiplicación. Bien, para este ejemplo yo voy a poner aquí también el uso de la fijación de celdas a través de un dato que probablemente tenga yo en esta hoja o en otra hoja. Recuerden que siempre todas las operaciones o todas las funciones podemos aplicarlas dentro de la hoja que estamos trabajando o llamando a otra hoja en la que tengamos un dato que nosotros necesitamos utilizar para aplicar esa condición lógica. Bien, aquí yo le voy a poner días de asistencia, y en total son 30 días de asistencia. Entonces yo voy a aplicar mi condicional sí y le voy a decir que a través de esta función, de la función sí, me haga la siguiente condición lógica. Si vamos a ver, yo voy a ocupar la columna de faltas, que es la columna G, y le voy a decir si G6 es mayor que 8, por ejemplo, entonces el valor que yo quiero o lo que yo quiero que ocurra es que si el valor es mayor que 8, entonces me realice la siguiente operación: me multiplique los seminarios por los días de asistencia. De lo contrario,
que me indique 0. Vean cómo le doy a aceptar y en automático mi condición fue que si mi valor de faltas es mayor a 8, que entonces si eso es verdadero, me multiplique los seminarios por los días de asistencia. De lo contrario, que me indique 0. Es por ello que el valor que me arrojó en esta celda es 0. ¿Por qué? Porque el valor de mi columna o de mi celda de faltas es 5. Quiere decir que es menor que 8 y por lo tanto me está presentando 0. ¿Qué pasa si yo bajo mi fórmula? Vean cómo me presenta nuevamente 0. ¿Por qué? Si aquí en esta celda ya mi valor cambió, ya es mayor que si esta sigue siendo, sí, aquí sigue siendo, no podemos probarlo, lo que yo quiero probarles. Vamos a seguir bajándola y vean cómo aquí donde sí ya se cumple la siguiente, ya no se cumple la condición donde, la condicional sí, donde me dice que si la celda G es mayor que 8, entonces multiplicar mi valor de seminarios por, en este caso, los días de asistencia. No se está cumpliendo, siendo que 11 es mayor que 8, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos anteriormente. Siempre que queramos llamar a un dato a través de copiar la fórmula o la indicación que nosotros tenemos en la primera celda en la que iniciamos a trabajar, hay que fijar la celda a la que se está haciendo referencia para el dato que necesitamos utilizar. ¿Y cómo vamos a fijar esa celda? Recuerden que la vamos a fijar con el signo de pesos. De esta forma, yo fijo mi celda, pero lo voy a hacer desde el inicio para poder hacer el barrido de la fórmula hacia abajo. La voy a copiar y vean ahora como si ya, como en la celda de faltas de 11, que es mayor que 8, ya me realiza una multiplicación. Ya me realiza la multiplicación. Entonces vean que todo depende de lo que ustedes quieren que ocurra. Si ustedes quieren presentar un valor de texto, si ustedes quieren presentar un valor, una operación aritmética, lo pueden hacer a través de la condicional sí. Otra opción es, por ejemplo, ¿qué pasa si digo que aparte de que me haga una operación, yo quiero que combinar operaciones aritméticas con texto? Entonces lo que yo quiero que me presente, si es falso, es que me indique el saldo, por ejemplo. Entonces vean cómo ahora, cuando la condicional no se cumple, me presenta el texto de saldo. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 11? Vean cómo me hace la multiplicación. Entonces aquí yo estoy aplicando mi condicional sí, haciendo uso de una operación aritmética. Lo mismo pasaría si yo quisiera que me hiciera una resta, por ejemplo. Vean cómo me hace una resta cuando el valor es mayor que 8.
Puede ser igual que 8, puede ser menor que 8, puede ser menor que 6, que 5, que 4, como ustedes quieran aplicar. Todo depende de lo que ustedes quieran obtener, de lo que ustedes quieran que ocurra. Entonces, la condicional sí se utiliza para eso. A través de una entrada lógica puedo hacer una pregunta y obtener un resultado, de acuerdo a lo que yo quiero que ocurra. Ya sea aplicar un porcentaje, ya sea hacer una multiplicación, ya sea simplemente obtener una respuesta con base a un texto. Entonces, recuerden, jóvenes, esta condicional es de mucha utilidad. Entonces, ahorita vamos a resolver una práctica que nos va a permitir reforzar estas habilidades del uso de las funciones buscar, B y de la condicional sí. Además de una que otra función, como la de contar y la de contar sí. Todas esas vamos a aplicarlas en la práctica que vamos a desarrollar ahorita en la siguiente hora y que me van a tener que subir a la plataforma. Recuerden que todas estas prácticas son de utilidad para que ustedes puedan ir reforzando sus conocimientos en el desarrollo de cada una de las funciones, de las herramientas dentro de Excel. Y también, obviamente, depende mucho de que ustedes no nada más se queden con una práctica, sino que busquen la forma de seguir haciendo pruebas, de seguir haciendo prácticas de acuerdo a lo que ustedes quieran obtener, de acuerdo a la información que ustedes tengan y que quieran obtener. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Que tengan buena tarde, y la práctica es para desarrollar ahorita en la siguiente hora y subirla dentro del horario de clase. Gracias, jóvenes.